Como estaba previsto el pasado miércoles, día 1 de julio, los seguidores de Monseñor Lefebvre, la sociedad, la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, ordenó 4 obispos sin el permiso del Papa. Como estaba previsto, el Vaticano reaccionó excomulgando al ordenante principal, al obispo ordenante que le ayudaba, que estaba con él participando en la ordenación, y a los 4 nuevos obispos, a los 4 obispos recién ordenados. Hasta ahí lo que estaba previsto. Lo que no estaba previsto es que el Vaticano excomulgara también a todos los sacerdotes de la fraternidad, y no solamente a ellos, sino a todos los laicos asociados a la fraternidad, es decir, a todo el cuerpo, usaremos una palabra para caracterizarlos a todos, a todo el cuerpo lefebriano de los seguidores de Monseñor Lefebvre. Es una sanción durísima que excede a la que en 1988 San Juan Pablo II impuso a Monseñor Lefebvre, a Monseñor Castro, que le ayudaba en la ordenación, y a los entonces 4 obispos que eran ordenados. Pero para entender el por qué el Vaticano ha reaccionado de esta manera, creo honestamente que hay que remontarse a los hechos, especialmente a lo ocurrido en los últimos días. Para ser justo, hay que ver por qué se ha llegado a esta situación. El día 29, lunes, solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, por lo tanto, un momento solemne para el Papa, era el día del Papa. Ese día, el Papa León hace un llamamiento público a la Fraternidad Sacerdotal San Pío X para que detenga las ordenaciones que iban a ser llevadas a cabo 2 días después. Inmediatamente el superior general de la fraternidad, el padre Pagliarani, respondió al Papa diciendo que iban a seguir. Era una carta muy cortés, pero muy clara. Vamos a seguir, y lo que hacemos es que pedimos al Papa que no actúe de forma inmediata, sino que se tome su tiempo para responder a lo que vamos a hacer. Así llega el día 1, el día de la ordenación de los 4 obispos sin permiso del Santo Padre. Hasta ese momento, es por lo menos mi impresión, hasta ese momento las cosas podían haber sido de otra manera. Incluso quiero pensar que hasta podían no haberse llevado a cabo, no haberse lanzado las excomuniones contra los 4 nuevos obispos y los ordenantes, hasta ese momento. Y no me refiero hasta ese momento porque no se hubieran hecho esas ordenaciones, sino incluso habiéndose hecho esas ordenaciones. ¿Qué ocurrió el día 1 durante las ordenaciones? Es mi punto de vista, pero creo que ahí ocurrió algo que fue lo que provocó esa reacción tan dura por parte del Vaticano. En toda ordenación episcopal se lee el mandato del Papa, donde expresa su aprobación a que ese nuevo obispo, ese sacerdote que va a ser ordenado obispo, pueda recibir la plenitud del sacerdocio. Eso es lo normal en cualquier ordenación episcopal, el mandato del Papa. Como ese mandato no existía, eso se hace normalmente al principio de la celebración, como ese mandato no existía, se leyó el siguiente texto. Hay que estar muy atento porque es importantísimo y para mí es la causa desencadenante de la reacción del Vaticano. Es la Iglesia Católica Romana,
siempre fiel a las tradiciones recibidas de los apóstoles, que en circunstancias completamente excepcionales exige de nuestra parte volver a la preservación de las mismas, esto es, el depósito de la fe, y tomar las medidas necesarias para seguir transmitiéndolas a todos los hombres para la salvación de las almas. Hasta aquí la justificación que ellos habían dado. Circunstancias excepcionales, no tenemos más remedio que ordenarlo, aunque no tengamos el permiso. Hasta aquí la justificación que habían dado repetidamente los días anteriores. Ahora añaden, teniendo en cuenta que desde el Concilio Vaticano II hasta nuestros días, las autoridades de la Iglesia están imbuidas en un espíritu contrario al de la fe y obran en contra de la santa tradición, ante Dios estimamos que es un deber sagrado para con la Iglesia y las almas proceder a la consagración de obispos plenamente fieles a la santa tradición y al magisterio constante de la Iglesia. Merece la pena detenerse en estas palabras. Teniendo en cuenta que desde el Concilio Vaticano hasta nuestros días, las autoridades de la Iglesia están imbuidas en un espíritu contrario al de la fe y obran en contra de la santa tradición. En ese momento, aunque no formalmente, los lefebvrianos acababan de excomulgar a toda la Iglesia católica. A todos sus dirigentes, lo dicen claramente. Las autoridades de la Iglesia están imbuidas en un espíritu contrario al de la fe. Desde el Concilio Vaticano II, es decir, todos los papas desde el concilio, por lo tanto, incluidos San Juan Pablo II y Benedicto XVI, todos los obispos desde el concilio, y por lo tanto, incluidos cardenales como por ejemplo Burke, Sará, Miller, o obispos como Monseñor Schneider. Pero teniendo en cuenta que también, aunque a un rango mucho menor, somos autoridades de la Iglesia, todos los sacerdotes y diáconos, todos desde el concilio, somos herejes. Eso es lo que dicen. Dicen, desde el Concilio Vaticano II hasta nuestros días, las autoridades de la Iglesia están imbuidas en un espíritu contrario al de la fe y obran en contra de la santa tradición. Los lefebvrianos han excomulgado a la Iglesia y están diciendo a todos los fieles católicos que ninguna autoridad de la Iglesia es verdaderamente católica. Por fin se han destapado. Y lo que hasta ese momento decían en voz baja, en sus círculos más íntimos, aunque dijeran que seguían respetando al Papa en su momento, Juan Pablo II, Benedicto, Francisco, León, pero ¿cómo van a seguir respetando al Papa si están diciendo que es un hereje? ¿Qué juego es este? Y además que están diciendo a los fieles católicos que no pueden cumplir el precepto dominical viniendo a misa con los sacerdotes católicos y que las confesiones con herejes, porque eso es lo que para ellos somos todos nosotros, las confesiones con herejes no son válidas, por lo tanto que solo ellos y exclusivamente ellos, ni siquiera los tradicionalistas que son fieles a la Iglesia, pienso entre otras en la Sociedad Sacerdotal de San Pedro, ellos son los de San Pío X. Ninguno de nosotros se escapa de la herejía y por lo tanto ningún fiel católico puede volver a ninguna de nuestras misas ni confesarse con ninguno de nosotros y naturalmente todo lo demás. Ningún sacramento del matrimonio es válido, etc. Esto es lo que han dicho claramente.
Y esto además tiene otras consecuencias. Por ejemplo, ¿quiénes son autoridades de la Iglesia? Una autoridad de la Iglesia es, repito, el sacerdote, es decir, un San Pío que murió después del concilio, en el año 68, 3 años después, pues también él estaba imbuido del espíritu contrario a la fe católica. Es decir, también San Pío X para ellos es un hereje. Vaya. Un San José María Escrivá, que murió en el 75, también es un hereje. El beato Jerzy Popieluszko, mártir de los comunistas en Polonia, que murió en 1984, es un hereje para ellos. Y si consideramos autoridades de la Iglesia a mujeres que tuvieron una autoridad real, no como sacerdotes, pero sí como, por ejemplo, fundadoras o reformadoras de órdenes religiosas, también ellas son herejes. Pienso en la Madre Maravilla de Jesús, por ejemplo, muere en el año 74, o en Santa Teresa de Calcuta, que muere en el año 98. ¿De verdad? Ellos lo quisieron decir porque lo dijeron. Está muy claro lo que dijeron. Todas las autoridades de la Iglesia son heréticas, están imbuidas, vuelvo a repetir la frase porque es tremenda, están imbuidas de un espíritu contrario al de la fe y obran en contra de la santa tradición. No dijeron algunas, todas. Desde el año 65 para acá, todas. ¿Qué querían que hiciera el Papa? ¿Que pusiera paños calientes? Acababan de excomulgar al conjunto de la Iglesia y habían dicho a los laicos que solamente yendo con ellos podrían salvarse. Esto es lo que habían dicho. ¿Qué podía hacer el Papa? Pues responder como respondió. Excomulgados los obispos. Ellos han excomulgado a los sacerdotes católicos. Excomulgados los sacerdotes lefebrianos. Ellos han dicho a los laicos católicos que no vayan a las misas católicas. Los laicos lefebrianos que sigan yendo a las celebraciones lefebrianas están también excomulgados. Por supuesto, al día siguiente, Doctrina de la Fe publicó una nota diciendo qué condiciones tenían que cumplir tanto sacerdotes como laicos que quisieran dejar el lefebrianismo y que quisieran regresar al seno de la Iglesia católica. La situación es terrible, es trágica, pero no me parece justo. Aunque haya sido muy dura la sanción impuesta por la Iglesia, no me parece justo responsabilizar a la Iglesia católica de lo ocurrido. Insisto, creo, puedo estar equivocado, que todo hubiera sido diferente si esta declaración de herejía contra todas las autoridades de la Iglesia no la hubieran hecho los lefebrianos. Naturalmente, como hay que decirlo todo, el agua no se pierde solo por una parte. Desde el miércoles hasta aquí, muchos están diciendo y escribiendo que hay 2 varas de medir en la Iglesia, una muy dura con los tradicionalistas y otra blanda, blandísima con los liberales. Bien. Primero, no todos los tradicionalistas son lefebrianos. He citado ya la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro y hay otras. Celebran la misa tradicional, pero están unidas a la Iglesia Católica, son parte de la Iglesia Católica. Por lo tanto, no es una condena al tradicionalismo, sino al lefebrianismo. Hay que aclarar las cosas. Segundo, es verdad, por desgracia, que algunas autoridades de la Iglesia
están imbuidas del liberalismo, del modernismo. Es verdad y por desgracia, pero todas, ¿qué es lo que ellos dicen? Y es verdad que hay un ambiente de tolerancia hacia esos que están imbuidos del liberalismo, del modernismo. Es verdad. Pongo un ejemplo. Reciente consistorio celebrado en Roma, apenas unos días antes de esto, donde el Papa se reúne con todos los cardenales. El Santo Padre, quizá previendo lo que iba a ocurrir, les dice a todos los cardenales claramente lo siguiente: exijo de vosotros un apoyo que sea fuerte, explícito y público. No menciona a qué se refería. Les dice que les pide un apoyo fuerte, explícito y público. ¿Y qué ha ocurrido? Supongo que después de esto, lo que debería haber ocurrido es que cardenales como el de Múnich o el de Bruselas, por poner un ejemplo, una vez vueltos a sus diócesis, tendrían que haber decidido poner fin, entre otras cosas, a las bendiciones de las parejas homosexuales que explícitamente habían sido rechazadas por el Papa. No hablo solo de Traditionis Custodes, sino hablo del Papa León, que explícitamente ha rechazado esas bendiciones. Si el Papa está pidiendo a los cardenales que le den un apoyo fuerte, explícito y público, lo normal es que esos cardenales, cuando llegan a sus diócesis, dicen: oye, el Papa ha pedido esto, nos ha pedido esto, y esto lo estamos haciendo en contra de lo que él quiere y nos pide. Vamos a dejar de hacerlo. Pues no ha ocurrido así. Y lo peor no es que no haya ocurrido, sino que aquí no pasa nada. Llevo muchos años diciendo que la tolerancia con el mal es un cáncer para la Iglesia. Es en esa tolerancia en la que se escudan los lefebrianos para acusar a toda la Iglesia de herética. Es en esa tolerancia en la que ellos se amparan para decir: católicos, venidos con nosotros, porque en la Iglesia ya no se está viviendo, defendiendo, practicando ni la verdadera fe, ni la verdadera liturgia, ni la verdadera moral. Los que, como Benedicto XVI, llevamos años, yo toda la vida, diciendo sí al Concilio Vaticano II, sí al concilio, pero leído, interpretado con una hermenéutica de continuidad, es decir, en fidelidad a la palabra de Dios y a la tradición. Los que llevamos años diciendo esto somos ridiculizados, acosados, perseguidos, maltratados. Es en esto en lo que se fundan los lefebrianos para acusarnos a todos de herejes. Apoyo explícitamente, claramente, decididamente, públicamente, fuertemente al Papa León, al Concilio Vaticano II, interpretado, como dijo Benedicto XVI y San Juan Pablo II, en continuidad con la palabra de Dios y con la tradición. Mi apoyo es claro, explícito, firme, fuerte, pero tengo que añadir que la tolerancia con el mal es un cáncer. Y ese cáncer puede terminar por matar a la Iglesia, o al menos puede hacerle muchísimo daño. Rezamos por el Papa. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.